¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia fascinante. Es sobre un grupo que, según nos cuenta la fuente, se aferró a sus creencias en medio de un periodo histórico muy oscuro. Fueron como los que llevaron la antorcha en plena noche. Y para arrancar, miren esta frase. Es como el corazón de toda la historia. Nos pone sobre la mesa el tema central. Esa lucha constante entre la luz y la oscuridad y cómo la verdad, a pesar de todo, encuentra la forma de seguir brillando. Bueno, vamos a entrar en contexto. La historia arranca en una era que el texto describe como de supremacía papal. Una época, nos dice, de una profunda y extendida oscuridad espiritual. Lo que nos cuenta la fuente es que la política de Roma en ese momento era, digamos, bastante clara. Había que eliminar cualquier idea que se saliera del libreto oficial. La más mínima disidencia simplemente no se toleraba. Y fíjense en esto que es clave. No se trataba solo de una persecución física. Como vemos aquí, iba mucho más allá. Se prohibían y hasta se alteraban sus escritos. Imagínense, expresar una duda podía costar la vida. Se manchaba la reputación de los disidentes y, algo crucial, se ordenaba quemar cualquier libro o registro de lo que ellos llamaban herejía. Era, en esencia, un intento de borrarlos por completo de la historia. Pero claro, en medio de todo este panorama, aparece el grupo protagonista de nuestra historia. El texto los identifica como los valdenses, un pueblo que se negó a someterse. ¿Y dónde se establecieron? Pues en un lugar casi inaccesible, las montañas del Piamonte, en los Alpes. Allí, lejos del poder de Roma, se las arreglaron para mantener su independencia y lo que la fuente llama la fe antigua. Y aquí se ve clarísimo el contraste, ¿no? Es como ver dos mundos distintos. Para los valdenses, la máxima autoridad era la Biblia. Punto. Para Roma, era el Papa. Para los valdenses, la salvación venía por la fe en Cristo. Para Roma, por las obras. Incluso en el día de reposo y en la estructura de la iglesia, sus caminos eran totalmente opuestos. Pero ojo, que no se quedaron quietos en sus montañas, ¿eh? Nada de eso. El texto nos cuenta que se lanzaron a una misión súper activa y, por supuesto, muy arriesgada, para compartir sus creencias mucho más allá de sus valles. Y la estrategia que tenían era ¡wow! Era impresionante. Primero, preparaban a sus jóvenes en escuelas escondidas. Luego, sus ministros viajaban disfrazados, haciéndose pasar por comerciantes o artesanos, y oculto llevaban su verdadero tesoro, fragmentos de la Biblia que habían copiado a mano. Solo los compartían cuando sentían que habían encontrado a alguien que de verdad quería escuchar. Y esta frase lo dice todo. Para ellos, esas palabras escritas no eran solo papel y tinta, eran su posesión más valiosa. Mucho más que cualquier riqueza material. Era la razón de ser de todos sus peligrosos viajes. Y claro, con todo este movimiento, era solo cuestión de tiempo para que llamaran la atención, y no precisamente para bien. El éxito de su misión secreta los puso directamente en la mira del poder establecido. A ver, el tema central aquí es que el problema no era que los valdenses fueran agresivos. No, la amenaza, según la fuente, era la idea misma que llevaban. Era el miedo a que esa luz de la verdad se esparciera y, bueno, que se perdiera el control sobre la gente. Y la respuesta, la respuesta fue contundente. Miren esta cita de una bula papal que relata la fuente. El lenguaje es durísimo. Aplastada como serpiente venenosa, no deja lugar a ninguna duda sobre la intención. Aquí podemos ver cómo fue escalando todo. Primero, la etiqueta de herejes. Luego, la cosa se pone seria. Una bula papal que llama oficialmente a una cruzada para exterminarlos. Y para que la gente se sumara, ofrecían incentivos muy poderosos. El perdón de los pecados y el derecho a quedarse con todo lo que tuvieran los valdenses. El resultado, como describe el texto, fue devastador. Pero a pesar de toda esta violencia, la historia no termina aquí, ni de lejos. Ahora vamos a ver el resultado final, el legado que dejaron, un legado que, según la fuente, fue imposible de quebrar. Hay una metáfora que usa el texto que es muy potente. Su sangre regó la semilla. La idea es que toda esa violencia, en lugar de apagar su fe, en realidad la hizo más fuerte.
La semilla de sus ideas sobrevivió y de hecho creció a raíz del sacrificio. Y para cerrar, el texto los coloca en un lugar importantísimo en la historia. Los presenta como los precursores, ¿saben? Como los que mantuvieron la llama encendida por siglos, mucho antes de que aparecieran figuras como Lutero o Wycliffe. Básicamente, su trabajo fue sembrar lo que más tarde se convertiría en la Gran Reforma Protestante. Y con esto cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire, una que va al corazón de toda esta historia. ¿Puede una fe, una idea, sobrevivir incluso si sus seguidores son aniquilados? Una pregunta para pensar. Gracias por acompañarnos en este recorrido.